Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos de Arca.news? Soy Yosmar Herrera y en esta oportunidad tenemos al profesor Ulises Caravante, escritor e ingeniero Así es. y profesor universitario. Su más reciente libro ha sido Historia de una crisis, Chile 1973. Bienvenido, ¿cómo se ha sentido en Santiago? Muchas gracias por la bienvenida y muy bien, acá en la capital, durante 3 días que han sido muy enriquecedores, trabajando y conversando con jóvenes, en proceso de firma de libros, presentando, exponiendo este texto del cual usted está hablando. Me llamó mucho la atención de que usted no es historiador per se, es ingeniero. Así es. Ingeniero civil. Ingeniero civil industrial. Industrial. Sí. ¿Cómo un ingeniero se inspira para escribir no solo un libro de historia, sino justamente este hecho histórico en particular? Bueno, en primer lugar a mí me atrae la historia y creo que hay que conocer la historia para poder desarrollar el presente y el futuro. Como ingeniero, como ser humano y en general creo que cualquier persona debería conocer la historia, comprenderla, de tal manera de tomar buenas decisiones en el presente, insisto, para proyectar el mejor futuro posible. Entonces yo no solamente he abordado en mis publicaciones esta parte de la historia, hay otros aspectos de la vida nacional que también he abordado, pero este fundamentalmente es por una convicción adquirida a través de los años, de percibir hay un vacío en la comunidad nacional en cuanto a conocimiento sobre los sucesos ocurridos previo al 11 de septiembre de 1973 y que sucesos que fueron los que nos llevaron a aquel escenario de confrontación nacional y que terminó como todos conocemos que terminó. Ya vamos a volver a eso del presente y el pasado, que de hecho es de George Orwell. Así es. De forma, el libro cuenta con un poco más de 500 páginas. Sí, casi 600. Tiene 2 ediciones, la de Chile es del noviembre de 2022 Así y la es. más reciente de España, sí, del claro. 2023. ¿Con Así qué es. editorial? Almuzara. Editorial Almuzara se interesó en este trabajo, en esta obra, les pareció un tema muy atractivo para el lector español y hoy día esa edición española está, yo diría que en prácticamente toda España, 40, 50 ciudades a través de distintas cadenas de librerías y a partir de junio, principios de junio del presente año 2023 y a partir de agosto esa misma edición también está circulando en Estados Unidos. Va a estar circulando en Estados Ya Unidos. está circulando, estamos a fines de septiembre del 2023, en agosto del 2023 claro. Comenzó a circular en Estados Unidos. ¿Sería una tercera edición? No, es la primera edición en España que también se derivó hacia Estados Unidos. ¿Y la de Chile se puede conseguir en Chema Librería? Así es. ¿Y la de España a través de Amazon? Amazon, para los que están en España, pueden ir a la Casa del Libro, que es una cadena que tiene tiendas en 30 ciudades, las más grandes. La Casa del Libro, lo vi por internet. Exactamente, en la Casa del Libro se está vendiendo, pero hay otras tiendas también, otras cadenas más chiquitas, que tienen en distintas ciudades españolas también el libro en venta. Para los que están interesados, el libro consta de unos 71 capítulos. Sí, claro. Data de, por supuesto, los hechos previos, sí. Pero específicamente lo que se enfoca es en esos 8 años, 1965 a 1973. Así es. ¿Cierto? La carátula de la edición española es distinta a la chilena. Efectivamente. ¿Usted nos podría decir quiénes aparecen en la carátula de la edición chilena? Porque aquí sé que es Allende y el otro es Pinochet, pero los otros no los conozco. Sí, sí. Bueno, acá el que está para la cámara al lado superior izquierdo es el general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército de Chile. En el centro el ex presidente Salvador Allende. A la derecha superior el ex comandante en jefe del Ejército y ex presidente Augusto Pinochet. Acá abajo el líder revolucionario cubano Fidel Castro. En el centro abajo el expresidente Eduardo Frei Montalva.
y a la derecha abajo el ex comandante en jefe del ejército asesinado, general René Schneider. Esos son los personajes que personalmente decidí que deberían estar ahí en la portada. ¿Fue su decisión? Fue mi ¿Y decisión. la carátula de la de España? De No, la editorial. esa fue decisión de la editorial española. Sí. Ese es como decir lo que es de forma, pero de fondo me llamó poderosamente la atención cómo puede atar cabos con documentos, diría con todas esas fechas, personajes, cómo logró concatenar todo ese mundo que se vivió durante esa época. ¿Cuánto tiempo le llevó hacer toda esa recopilación? Bueno, la recopilación de información para este libro me tomó muchos años, incluso sin la pretensión y sin el objetivo en ese momento de escribir el libro. Sino como una forma de irme instruyendo personalmente, comprendiendo los procesos históricos de aquella época para poder tener una opinión fundamentada. Yo creo que cuando uno se sienta a conversar de hechos históricos tiene que tener una opinión fundamentada y no terminar hablando cualquier cosa. Pero, además de eso, con los años adquirí, como dije al principio, la convicción de que la sociedad chilena desconoce muchos sucesos de aquellos años cuyo conocimiento nos llevan a comprender por qué Chile estuvo al borde de una guerra civil y por qué se fue degradando paulatinamente la democracia hasta que desapareció en el país. Ahora, escribir el libro me tomó algo más de un año y fui, como usted bien dice, concatenando los hechos, conectando testimonios, comparando testimonios y eso creo que llevó, y con un criterio de objetividad, sin buscar demonizar ni santificar a nadie, no es mi objetivo, sino que mostrar a la comunidad nacional, incluso mundial, porque mi objetivo cuando empecé a escribir el libro era que el libro se publicara fuera de Chile, mostrar a la comunidad chilena y también mundial cómo ocurrieron los hechos en Chile con la mayor objetividad posible. Entonces, en principio, no creyó que lo fueran a editar aquí. Mire, en Chile era más claro que se iba a publicar el libro, que se iba a editar y se iba a publicar. Donde tenía mis dudas era lograr el objetivo de que se publicara en España. ¿Y por qué España? Bueno, porque tengo nexos de índole académico con gente de universidades españolas y eso me hacía orientarme a este país para poder publicar, porque hay una cercanía cultural muy fuerte entre Chile y España, bajo mi opinión. Un mismo idioma, etcétera. Entonces yo dije, bueno, se publica en Chile y voy a buscar alcanzar el objetivo de que también se conozca en el mundo español. Además del público general, ya como profesor, ¿considera que es un libro que podría ser parte de la lista de lectura de los niños de secundaria, por ejemplo? O voy más allá, incluso para los migrantes, para conocer la historia de Chile, ¿considera que estaría...? A mí me pareció excelente, que no conozco la historia de Chile, me pareció excelente el libro, pero quiero saber su opinión con respecto a esos dos grupos demográficos. Sí. A ver, muchos lectores me han afirmado que el libro debería ser leído por los jóvenes chilenos. Me dicen que la juventud debería conocer esta historia a través de este libro. Así que yo respondo de acuerdo a lo que los lectores me han dicho. Debería ser un documento de consulta histórico para las nuevas generaciones. Eso es sumamente importante. Y también para los migrantes, sí. Es decir, usted tocó el mundo migrante, me parece que también, si se están insertando en la sociedad chilena, deben conocer la historia chilena como ocurrió. Es importante. Muy importante. En mi opinión es importante. Así es. ¿No? Después de todo, no te está acogiendo un país al cual tú también tienes que aprender a amarlos y que es mejor que un libro de historia. Exactamente. Hablaba acerca de la objetividad. Sí. ¿Cómo logró quitar del medio dogmas,
y todo ese proceso preseleccionado que se ve en otros libros, que están muy hacia un lado o hacia el otro, Así y es. él es como que más centrado. ¿Cómo logró usted esa combinación? Proponiéndoselo. Uno tiene que proponerse escribir con objetividad, obviando lo que yo considero pequeñeces, obviando las debilidades humanas de cada personaje histórico, entendiendo por qué procedió de una determinada manera, qué buscaba con lo que hizo, con la acción que tomó en un determinado momento. Cualquiera de los personajes históricos que son protagonistas de esta historia. Eh, Hay que hacer el esfuerzo de medir en su mérito, como dicen los abogados, en su justa medida, los sucesos y las acciones personales que llevaron a esos sucesos. Por ejemplo, eh, lo que explicaba en la presentación que hice hace algún rato, el proceder que tuvo la Marina frente a Allende, en mi opinión habla de una forma cultural de proceder, de decir, oye, nos estamos yendo hacia los arrecifes, hacia los roqueríos, hay que corregir rumbo. Eh, por otro lado, otros dicen, mira, el general Pinochet estuvo calladito hasta el último. Bueno, el general Pinochet era infante, era el arma de infantería, militar de infantería, y un militar de infantería cuando está ahí agazapado en el campo de batalla no revela su posición Es estratega. hasta el último, claro. Entonces hay que entender esos procesos, hay que entenderlo, por qué actuaba cada uno como actuaba. El proceder del general Carlos Prats, de políticos de oposición, de políticos de gobierno, sin buscar demonizar, sin buscar santificar, sin buscar levantar ni héroes ni nada que se le parezca. Eso me hace recordar lo de George Orwell en 1984, que específicamente dice, quien controla el presente controla el pasado, pero lo más importante es, quien controla el pasado controla el futuro. En el libro, ¿qué fue lo más difícil durante los años que indica allí que usted diría, ah, esto es, si coloco de esta manera, este hecho es como controlando el discurso hacia un personaje que quizás se le hace olas en otras partes, incluso aquí mismo, pero que es un personaje que ha hecho daño? Entonces, ¿cómo lograr cómo logró eso, el no tratar de controlar el hecho histórico? Bueno, lo que acabo de decir, simplemente relatando los hechos como fueron, entendiéndolos como fueron todos los hechos. Es decir, cuando relato el asesinato del general Schneider, yo no dejo de decir que hubo una planificación conjunta desde Estados Unidos, con la derecha chilena, con parte de la democracia cristiana, porque así están los testimonios de civiles y militares de la época. Entonces, ¿por qué yo, si me tomo la libertad de escribir la historia de aquellos años, voy a mirar hacia otro lado cuando voy a hablar de ese hecho? Eso a algunas personas de derecha a lo mejor no les agrada. Bueno, no es así. Si no es así, es lamentable porque no saben entender la historia. Lo mismo cuando digo que Salvador Allende inició su gobierno con una fuerte componente de inconstitucionalidad. Cuando digo inició su gobierno el mismo 3 de noviembre de 1970, porque él ya había firmado la entrega de la atribución de gobernar que a él se le entregó, se la había entregado ya a los partidos políticos de la Unidad Popular. Cuando digo que el movimiento Izquierda Revolucionaria era era un movimiento violentista de matones callejeros que no creían en la democracia, que creían en la lucha armada, me han escrito gente que fue parte de ese movimiento en aquella época y me dicen que estoy justificando el golpe militar. No estoy justificando nada, estoy relatando los hechos como fueron sencillamente. El MIR agredía incluso a personeros del gobierno de Salvador Allende. Es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué quieren que le haga? No es culpa mía que así haya ocurrido, yo solamente recogí la información y la plasmé en el libro. ¿Fue muy difícil conseguir todos esos documentos?
Por muchos años lo fui consiguiendo, por muchos años, y después cuando estaba ya iniciando la redacción del libro, también me aboqué a recopilar lo último, lo que yo creía que aquí me está faltando esto otro, dónde lo consigo. Me reuní con un personaje histórico como fue Roberto Time, que era uno de los líderes del Frente Nacionalista Patria y Libertad. Tuvimos una larga conversación, una larga entrevista. Entonces, creo que en el libro no queda nada al azar. Para la izquierda, la derecha era violentista, golpista, fascista, y para los de derecha, no, si la izquierda estaba internando armas de Cuba, qué sé yo. Los dos polos se estaban preparando para el enfrentamiento civil, los dos. Y Time me lo dijo, nosotros estábamos desarrollando este proyecto de preparación militar en Argentina. Él me lo reveló, me contó toda la historia casi de película cinematográfica. Y eso está escrito, plasmado en el libro, para que las futuras generaciones, como yo digo, conozcan todos los hechos. Eso es una buena idea, llevar el libro al cine. Efectivamente, yo creo lo mismo. Ahora que va a llegar a Estados Unidos o que llegó a Estados Unidos, Ya, quizás haya ojalá, una propuesta como esa. Ojalá. Ahí se los dejo, es una buena idea. Sí. Y como punto final, y ya esta es una pregunta como un poco más personal, debido a que vengo de Venezuela y a veces estos procesos históricos me da un sabor de déjà vu. Mira. ¿Considera que de alguna manera Chile esquivó una bala? Ojo, no avalo ninguna dictadura, sea de un lado o sea del otro, nada que ver, pero sí siento que como que esquivó la bala del comunismo. Es mi impresión. ¿Cuándo? Cuando, y eso ya no creo que no está en el libro, no tiene que ver con este libro, sino con otro de los archivos de Pinochet que estaban en Estados Unidos, que fueron desclasificados, cuando pues Estados Unidos ayuda a que Pinochet sea quien haga el golpe militar. A ver, así estrictamente que ayudó a Pinochet a dar el golpe militar, yo no lo veo tan claro. Okay. Como dije en mi presentación y lo planteo en el libro y en algunas publicaciones relacionadas, el golpe militar fue la acción militar unitaria destinada a evitar que Chile cayera en una guerra civil. La guerra civil, no el comunismo como tal. Es que, claro, la guerra civil podía traer como consecuencia el triunfo de las fuerzas comunistas o de las fuerzas nacionalistas, anticomunistas. Entonces las Fuerzas Armadas actuaron, a ver, reitero el concepto, para que exista, para que se desarrolle una guerra civil, tiene que haber una condición básica. Después que uno lo dice, el que está escuchando dice, por supuesto, sí es lógico, claro, pero no se ve tan claro. Claro. La condición básica es la existencia de dos grupos, dos bloques irreconciliablemente enfrentados. Esa es la condición básica. Dentro del mismo territorio. De un país, evidentemente. Si esa condición básica después cala a la politización de las Fuerzas Armadas de ese mismo país, es decir, que un sector de las Fuerzas Armadas se tome posición por uno de los bloques enfrentados y otro sector de las Fuerzas Armadas tome posición por otro bloque, el otro de los dos bloques enfrentados, nos vamos a ver ante la realidad del desencadenamiento de una guerra civil. Entonces, los hechos del 11 de septiembre de 1973 no fue una acción parcializada o dividida de las Fuerzas Armadas. No fueron unos regimientos solamente. Porque si hubiese sido así, estaba la posibilidad de que otros regimientos, otras unidades militares actuaran en oposición a estos que estaban actuando. Claro. Y eso era la guerra civil a la cual grupos armados ya castrenses, profesionales, a los cuales se iban a sumar los grupos civiles que estaban esperando ese escenario. Por eso, uno de los hincapié que hace la Junta Militar en la proclama del 11 de septiembre, no lo voy a decir textual porque no me lo sé textual, pero dicen: las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile están unidas
lo recalcan para señalar de que no es una acción parcializada donde existan unidades militares que quedan a libre albedrío, sino que hay una acción conjunta, por lo tanto no van a tener una fuerza equivalente que se oponga a esa acción militar y por lo tanto no iba a haber guerra civil. ¿Me explico? Sí, sí, por supuesto, solo que siempre lo había visto como el bloque soviético tratando de mantener a Allende en el poder y el bloque estadounidense como que no porque era como, no nos interesa Allende por Allende, o sea, no desistimos de Allende por Allende per se, sino porque no querían tener a la Unión Soviética en Chile. Evidentemente, evidentemente. Pero, a ver, la acción militar evidentemente terminó con el gobierno de Allende. Y con eso el gobierno de carácter marxista-leninista que tenía Chile. Eso es un resultado, un efecto inmediato de la acción militar unida en pos de evitar el fraccionamiento castrense. Entonces esquivaron esa bala. Sí, por supuesto. Visto de esa manera. Exactamente. Bueno, lo cierto es que es un libro sumamente interesante, muy fácil de entender. Muchas en gracias. realidad. Lo disfruté mucho en el sentido de que al leerlo llegan las imágenes, por eso que digo que si lo llegan a pasar al cine va a ser bien... Sería realmente bueno. Muy bueno, ¿no? Sí. Porque si ya en el libro se pueden, te llegan las imágenes, pues a nivel cinematográfico sería súper genial. Sí. Quiero felicitarlo. Gracias. Muchas gracias por permitirme esta a usted entrevista. por su entrevista. No, nada que agradecer. Muchas gracias a usted. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Soy Josmar Herrera para Arca.news.